Y para entender un poquito más sobre las sociedades anónimas en los clubes, en el deporte en general, vamos a tomar contacto con nuestro móvil, Ángela Damboriana, recorriendo las calles de la ciudad. ¿Cómo estás, Angie? Vos, Cristina, también y para todos. Y como bien decís, estamos recorriendo las calles y llegamos hasta la Liga Marplatense de Fútbol para conocer si afecta o no afecta a la ciudad de Mar del Plata, a los equipos de la ciudad de Mar del Plata, el anuncio, el decreto de hoy que tiene que ver con las sociedades anónimas deportivas. Es por eso que nos encontramos con Roberto Fernández, es el presidente de la Liga Marplatense de Fútbol. Muy buenas noches. Y bueno, ¿ha podido leer este decreto? Buenas noches. Sí, creo que hay más ruido que lo que realmente merece de aplicación el decreto. Es decir, primero y principal lo que hay que decir es que hoy fue la IGJ la que ha reglamentado. La IGJ tiene ámbito y competencia jurisdiccional sobre las asociaciones civiles con domicilio en Capital Federal. Entre ellas puede ser la Asociación del Fútbol Argentino, pero no respecto del interior. Nosotros aquí dependemos de la Dirección de Personas Jurídicas de cada provincia. Es decir que por ese lado no hay todavía respecto de las provincias nada. Después, en segundo lugar, esto no es una norma que viene del fútbol. El fútbol se rige por sus propias normas internas, por el Estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino, que por estar aprobado por la IGJ forma parte del derecho nacional, y el Estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino no ha sido modificado, por lo tanto no se permiten las sociedades anónimas dentro del ámbito del fútbol, ni para el fútbol profesional, ni para el fútbol amateur, que en este caso somos nosotros. Es decir, que lo que me parece es que hay mucho barullo, por decirlo en jerga de la calle, y poco de aplicabilidad. O sea, si son expresiones de deseo, son intenciones. No dudo de que el gobierno lo ha manifestado, la plena intención de que las sociedades anónimas ingresen al fútbol federado, como en otros países, pero bueno, habrá que ver si el fútbol, que tiene su propia normativa, que opta por ingresar o mantiene su actual estructura de las asociaciones civiles sin fines de lucro. Roberto Fernández, Juan Pablo Mozo lo está escuchando desde Estudios. Fernández, es un gusto saludarlo. La primera consulta tiene que ver con esto que muy bien marcaba y preguntarle si tenemos un conflicto en puerta entre la Asociación del Fútbol Argentino y el propio Gobierno Nacional, un conflicto legal, ¿no? No lo creo. No creo que pueda haber conflicto legal porque el fútbol se rige por su propia normativa, una normativa que ha sido aprobada por la IGJ. Las asociaciones civiles actuamos por una delegación del Poder Ejecutivo, para eso tenemos Tribunal de Disciplina y todos organismos propios, es decir que no veo cuál es el conflicto. Además creo que es una norma optativa, si es optativa no puede haber conflicto, la adoptarán si consideran conveniente. Yo creo que el Estatuto de AFA no ha sido modificado, no creo que se pueda modificar porque lo tienen que modificar los clubes, y los clubes ya han dado muestra de un total rechazo al ingreso de las sociedades anónimas al ámbito del fútbol federado. En el supuesto que se modificara el estatuto de la AFA, después es la asamblea de cada club la que tendrá que optar y decidir si ese club ingresa o permite el ingreso de sociedades anónimas. Es decir, es un paso bastante complicado, no es tan simple, pero no tiene por qué haber conflicto. Es decir, el Estado está sacando una normativa que el fútbol, sin contravenirla, si quiere la va a aceptar o la va a adoptar, y si no, no, como es en todos los países del mundo. Por su ningún lado experiencia, son obligatorias las sociedades anónimas. Por su experiencia en la Liga Marplatense, pero también en el Consejo Federal, en el derecho deportivo en general, ¿qué opina de las sociedades anónimas en el deporte? Mirá, las sociedades anónimas como las asociaciones civiles no son ni buenas ni malas en sí mismos, son distintos modelos de gestión. Ahora, tenés que analizar la realidad de cada sociedad, de cada país, para ver si la podés implementar o no. Hay sociedades anónimas deportivas en países donde las adoptan que les ha ido muy bien, hay sociedades anónimas deportivas que han fracasado totalmente, y hay asociaciones civiles que han corrido el mismo camino, es decir, a unas les ha ido bien, a otras les ha ido muy mal. Por lo tanto, son distintos modelos de gestión
que no podés decir, si vos vas aquí y creés que las sociedades anónimas son la panacea, bueno, te basta leer los diarios todos los días, en los edictos judiciales vas a ver la cantidad de sociedades anónimas que quiebran. Claro. Entonces quiere decir que no es la panacea, volvemos a que es una manera de gestionar. En lo deportivo son buenos o malos según los futbolistas que vos tengas. Claro. Vos fijate que en lo que es la cuna de las sociedades anónimas deportivas, que es España, los dos clubes que se quedan con el 90% de los torneos no son sociedades anónimas, que son el Real Madrid y el Barcelona. Por lo tanto, y los demás, hay muchísimas sociedades anónimas deportivas en España que han quebrado. También la sociedad anónima, hay que tener ojo, mucho cuidado, porque permite algún tipo de irregularidades que en el fútbol te pueden tomar por sorpresa. Hay un caso en España de un club de la 4ª categoría, que era el Granada, que, como está permitido la compra de sociedades anónimas por otra sociedad anónima, compró a otro club de la 3ª división y ascendió a la 3ª división por el hecho de haber comprado una sociedad anónima que militaba en una categoría superior. El hecho llegó a la FIFA lo tuvo que aceptar porque en definitiva se había tramitado todo de acuerdo a la ley española. Entonces, es decir, hay cuestiones que con las asociaciones civiles no suceden. Pero te reitero, no es algo que todavía me preocupe en el fútbol, nada cambió, no creo que se pueda cambiar tan fácil, creo que la idiosincrasia de la sociedad y de los clubes argentinos no está para las sociedades anónimas. Ya hubo un intento de llevarlas a la práctica ya en la década del 90, la asamblea de AFA las rechazó totalmente y después hubo proyectos parlamentarios que han quedado en estado parlamentario, de 2 o 3 intentos de implementar las sociedades anónimas deportivas en el ámbito del fútbol. Uno, lo recuerdo bien, fue del anterior director de la IGJ, Ricardo Nissen. Él presentó un proyecto de sociedades anónimas deportivas en el año, no sé, me acuerdo, 2010, 2011. Es decir, hubo proyectos que no han plasmado y, por lo tanto, me parece que no es tan sencilla la implementación en Argentina. Por último, me permito preguntarle cuál es la situación y cómo se define lo que sucede, por ejemplo, en clubes como Talleres de Córdoba, Defensa y Justicia, donde es sabido que hay grupos inversores detrás y que, por supuesto, esos grupos inversores buscan encontrar un rédito económico, como lo que sucede, como le contaba, en el club cordobés, que hay un grupo muy conocido mexicano. Sí, esos son gerenciamientos, son aportes privados al fútbol, hay muchos en el fútbol, realmente eso es cierto, pero también es cierto que la AFA... ¿no? Sí, es parecido, es decir, son sociedades anónimas que intervienen en el fútbol manteniendo los clubes su estructura de asociación civil, pero los aportes son aportes privados y en muchos casos contratos de gerenciamiento que exceden el plazo de los mandatos de las comisiones directivas. Pero la AFA lo tiene regulado también a eso. Claro. Es decir, lo que pasa es que hay muchos gerenciamientos que no se blanquean. Esta es la verdad. Fernández, gracias por su tiempo.